Acompáñeme por favor al primer libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, primer capítulo. Quiero hablar algunas cosas en esta mañana que tienen mucho que ver con lo que Dios nos viene hablando como iglesia. Es nuestro congreso anual de iglesia. Todos los años tenemos nuestro congreso. Igual que hicimos el año pasado, el lema o el enfoque del congreso viene siendo la palabra que Dios nos habla para el año. Y este año Dios nos dio una palabra que va a marcar todo lo que es este año. ¿Y cuál es esa palabra? Dígalo sin miedo y sin vergüenza. Eso es, nuevos caminos. Y yo creo que Dios ya está trabajando en eso, en estos meses que llevamos comenzando y nos estamos acercando ya casi a la mitad del año. Ya estamos prácticamente terminando abril, mayo y en junio ya estaremos en la mitad. Así que pasa muy rápido el tiempo. Y hemos podido ver cómo Dios ha ido trabajando, cómo Dios ha ido haciendo cosas, Dios nos ha ido hablando, ha ido preparando el camino. Y precisamente quiero enfocarme en este texto que está incluido dentro de la palabra pastoral del año, la palabra profética para este año 19. Este congreso lo hemos llamado Nuevos Caminos y quiero hablar algo que está encerrado dentro de la palabra que Dios nos habló para este año y está aquí en el primer capítulo de Josué. Vamos a leer en el verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Diga conmigo, después. Bien fuerte, después. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, diga conmigo, ahora. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Dile al que tienes a tu lado, esfuérzate y sé valiente. Pero díselo como si te creyeses esas palabras, ¿vale? Otra vez, vamos. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora vuelve a decirle al que tienes a tu lado, esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esta ley ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dile que tienes a tu lado, esfuérzate y sé valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este primer capítulo de Josué comienza con una mala noticia. Moisés ha muerto. Y ellos están solamente a unos pasos de poder entrar en la tierra que Dios les ha prometido a sus ancestros. Después de una larga travesía en el desierto, a punto de conseguirlo, cuando ya faltan apenas unos kilómetros, solamente hay un Jordán. El camino ya ha sido trazado. Lo único que tienen que hacer es atravesar el Jordán y tomar posesión de la tierra que Dios les ha entregado. Esa es la promesa que ellos tienen, porque es una promesa que leemos en estos versículos, en estos apenas 10 versículos. Leemos que es una promesa que ya Dios les había dado a sus antepasados, pero también vemos en este texto que Moisés se había encargado durante toda la travesía de recordarles aquella promesa que Dios les había hecho. O dicho en otras palabras, ellos caminaron con Moisés y tuvieron muy claro cuál era el destino, cuál era la meta, cuál era el objetivo de ese camino que ellos estaban transitando. Ellos no salieron de Egipto simplemente para ver qué pasa. No salieron de Egipto liderados por Moisés, porque aunque habían visto milagros y maravillas y señales a través de los cuales Dios les había sacado de Egipto, ellos no siguieron a Moisés a ninguna parte, sino que ellos siguieron a Moisés porque había un plan, porque había una meta, porque había un destino, porque había un proyecto, porque había una promesa que Dios había hecho y ahora ellos caminaban en esa promesa. Y para esa etapa Moisés era la persona que debía acompañarles en ese tránsito antes de entrar antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés durante todo el trayecto se encargó de que el pueblo no perdiese de vista el hecho de que el desierto era solamente una etapa que estaban en el proceso para llegar a la tierra prometida. Lo que garantiza el éxito en nuestras etapas de la vida es no perder nunca de vista el rumbo, la meta, el objetivo hacia donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque hay etapas en nuestra vida donde las circunstancias que vivimos nos hacen olvidar hacia dónde vamos. Entonces ponemos más atención en el camino que estoy recorriendo, ponemos más atención en lo que me está sucediendo en ese camino, en las personas que tengo a mi alrededor en ese camino o forman parte de esa etapa del camino. Y nos olvidamos y perdemos el norte, perdemos el rumbo, perdemos el enfoque y nos olvidamos de que esa etapa es simplemente una parte de algo mucho más grande que ya me fue prometido, que ya Dios preparó para mí y que yo sin duda, si confío en el Señor, voy a llegar a ese destino, voy a llegar a esa etapa, voy a llegar a esa meta que Dios trazó para mí. Pero hay momentos en nuestra vida donde llegan malas noticias que son como bloqueos, como una puerta cerrada que nos lanza el mensaje de que después, ¿qué? Mi siervo Moisés ha muerto. Y yo creo que cuando Moisés murió, y si usted conoce un poquito la Escritura, se va a dar cuenta de cuando Moisés muere. Es muy interesante estudiar la muerte de Moisés, porque lo que la Biblia nos dice es que fue Dios mismo el que enterró con su propia mano a Moisés. O sea, Dios se lo llevó, no sabemos cómo fue, pero sabemos que fue Dios mismo el que cavó la tumba de Moisés
y el que enterró el cuerpo físico de Moisés. Y esa misma mano que excavó la tumba de Moisés y que colocó el cuerpo físico fue la misma mano que se llevó el alma de Moisés y el espíritu a su presencia. Pero me imagino cuando el pueblo de Israel supo que Moisés había muerto, después de peregrinar por el desierto durante más de 40 años, y de pronto ellos se enteran que Moisés ha muerto, y la pregunta que les vendría a la mente a todos ellos sería, bueno, ¿y ahora qué? Moisés ha muerto, y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Imagínate un pueblo de miles y miles y miles de personas apostados a un lado del río Jordán, visualizando la tierra prometida, tocando apenas con la yema de los dedos el cumplimiento de esas promesas, pero ahora no está Moisés, porque hay una mala noticia, Moisés ha muerto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y después qué? ¿Y cuántas veces llegamos a un punto en nuestra vida donde de pronto aquello a lo que estamos acostumbrados, aquello que nos genera seguridad, aquello que nos da estabilidad, aquello que controlamos, aquello sobre lo que estamos bien parados y bien firmes, desaparece y uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y después qué? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Será entonces que podré entrar en la tierra prometida o será que no voy a entrar? ¿Será que ahora que estas personas no me acompañan, podré lograrlo o no lograrlo? ¿Será que ahora me he quedado sin trabajo, que podré seguir avanzando, podré proveer para mi casa? ¿Seré que volveré otra vez a trabajar habiéndome dejado en la calle con más de 40, 50 años sin posibilidades? ¿Será que podré volver a trabajar? ¿Será que podré volver a servir al Señor? ¿Será que podré volver a confiar otra vez en alguien? ¿Será que podré volver a sentir la presencia de Dios después de haber fallado? ¿Será que podré volver a tener amigos después de que mis amigos me han traicionado? ¿Será que podré? ¿Qué va a pasar? ¿Y después qué? Y mucha gente se queda bloqueado, mucha gente se queda parado, entre ellos Josué. Porque Josué había vivido toda su vida a la sombra de Moisés. Había sido una persona fiel, una persona que había servido a Moisés. La Biblia lo llama, habló Dios a Josué, siervo de Moisés. Habla de que Moisés era siervo de Dios, pero habla de que Josué era siervo de Moisés. Es muy interesante esto. Moisés, siervo de Jehová. Josué, siervo de Moisés. Y yo creo que Josué por un momento sintió que se aceleraba el tiempo para él. Moisés muere y ahora se ve que aquella persona a la cual él había servido, es decir, toda su vida, la había dedicado a servir a Moisés. Y se había dedicado a servir a Moisés con un espíritu de lealtad. Porque no tiene que ver solamente con llevarle la Biblia a Moisés. No tiene que ver solamente con llevarle la chaqueta a Moisés. No tiene que ver solamente con acercarse a Moisés y decirle, Moisés, ¿qué necesitas? Moisés, estoy dispuesto, mándame lo que sea. No. En su corazón había una lealtad, había un respeto hacia Moisés. Y de hecho, el mismo espíritu que estaba en Moisés estaba en Josué. La misma visión que tenía Moisés de la tierra prometida estaba también en Josué. Recuerda cuando Moisés envió a los 12 espías. Josué fue uno de los dos que habló diferente de la tierra. Habló conforme al espíritu, a la palabra que Moisés había creído. Josué se la jugaba por seguir el plan de Dios, una persona fiel. Pero ahora Moisés no está. E imagino que leyendo el texto, estos primeros versículos, y leyendo y analizando lo que Dios le dice a Josué, puedo imaginar que Josué tal vez estaba postrado, llorando, porque era humano. Tal vez estaba de rodillas o llorando, o a lo mejor estaba metido en su tienda, pensando y diciendo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a liderar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Somos un pueblo que salimos hace muchos años de Egipto. Hemos vivido en el desierto. Muchos hemos visto morir a mucha gente en el desierto. Ahora tengo una nueva generación de jóvenes que se han levantado, que han nacido en el desierto. Y esta gente quiere algo más que el desierto. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Y estaba postrado preguntándose, ¿y después de Moisés qué? ¿Y ahora qué? Sí hay una promesa, pero ¿cómo llego hacia esa promesa? ¿Realmente será que puedo llegar a esa promesa? ¿Será realmente que Dios va a contar conmigo para esa promesa? ¿Y ahora qué? Pero dice la Biblia algo muy interesante, y es que después de la muerte de Moisés, habló Jehová a Josué.
¿Cómo yo puedo saber qué hay en el después? ¿Cómo yo puedo conocer qué hay para mí en el después? La única manera que yo puedo conocer qué tiene Dios para mí en el después es escuchar la voz de Dios. Porque Dios es el que conoce cada una de las etapas de mi vida. Y si no escuchamos la voz de Dios, no podemos entrar con éxito en el después que Dios tiene para cada uno de nosotros. El después a nosotros nos incomoda, el después nos preocupa, el después para algunos les estresa, algunos se incomodan, algunos se afanan por el después y qué va a pasar y tratan, sobre todo la gente que es muy controladora, que necesita tener todo controlado, todo bajo control, todo atado, cerrado y programado para los próximos 25 años. Y cuando no tiene todo bajo control y no sabe qué va a pasar, entonces entra el afán, entra la ansiedad, entra la preocupación. ¿Cómo yo puedo tener paz? ¿Cómo yo puedo saber qué hacer? Escuchando la voz de Dios. Y algo interesante aquí, que no fue que Josué clamó a Jehová para escuchar la voz de Dios. No fue que la Biblia no nos dice que Josué hincó sus rodillas en tierra y se puso a clamar y a decirle: Señor, háblame, he aquí tu siervo, háblame, dime qué hago para este pueblo. No. Fue la iniciativa de Dios para Josué. Ya Dios tenía el siguiente paso preparado para Josué. Y eso tiene que darte tranquilidad. Hay una disposición de Dios siempre para hablarte y para aportar dirección a tu vida. Siempre Dios está dispuesto a hablarnos, siempre Dios está dispuesto a dirigirnos. ¿Por qué? Porque Él es el interesado en que nosotros caminemos en las obras que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y mientras que Josué estaba parado, llorando, preocupado, a lo mejor con una mezcla de muchos sentimientos con los cuales nos podríamos nosotros identificar, fue Dios el que tiene la iniciativa de desatascar a Josué. Es Dios el que tiene la iniciativa de quitar a Josué, de moverlo de la tienda, de sacarlo de ese estado, de desbloquear a Josué. ¿Y cómo Dios desbloquea a Josué? A través de su palabra. Dios le habla a Josué. Y la reacción de Josué ante la palabra de Dios determina si Josué continúa bloqueado o Josué entra en el después, que es la siguiente etapa de su vida. Y esto es muy interesante para nosotros porque venimos hablando de nuevos caminos. Y si bien todos deseamos nuevos caminos en diferentes áreas de nuestra vida, qué importante es saber qué caminos tiene Dios para nosotros. ¿Qué caminos? Aquí no se nos habla de qué es lo que podría pasar por la mente de Josué. Ni siquiera se nos dice si Josué había pensado en levantarse él como un líder, como un caudillo, porque si somos honestos con la palabra y tratamos de leer la palabra y ver con imparcialidad, podríamos ver que no solamente Josué era un buen candidato, Caleb también podría ser un buen candidato. Tal vez Josué pensó en levantarse como líder o no. O tal vez Josué pensó en que fuese Caleb el que tomase las riendas. No lo sabemos. Una cosa son los caminos que nosotros creemos que Dios tiene para nosotros. Pero si realmente queremos el camino de Dios para nosotros, es importante escuchar la voz de Dios, estar atento a las señales, estar atento a lo que Dios presenta delante de nosotros para poder escuchar y ver definido el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y fíjate qué interesante lo que yo veo aquí. Aquí está hablando de que la nueva etapa tiene dos componentes importantes. Hay una etapa que tiene que ver con Moisés y una etapa que tiene que ver con Josué. Es importante para transitar las nuevas etapas tener un concepto adecuado de Moisés. Y me voy a explicar qué es Moisés en el momento en que Dios está hablando a Josué. Moisés representa el pasado. Moisés representa la etapa anterior. Moisés puede representar formas, puede representar experiencias, puede representar lo que conoces, puede representar lo que sabes, puede representar de lo cual tú dependes. Moisés pertenece a la etapa que se ha cerrado. Moisés pertenece al pasado. Y tú no puedes emprender una nueva etapa sin gestionar bien lo que sabes y lo que entiendes de Moisés en la segunda etapa.
En apenas 9 versículos la Biblia menciona el nombre de Moisés. En estos 9 versículos la Biblia lo menciona 5 veces. Dios, escucha bien esto por favor, Dios le está hablando de algo nuevo a Josué, Dios le está hablando de una etapa nueva a Josué, le está hablando de que le quiere usar, de todo lo que va a hacer, pero nota esto, le menciona 5 veces a Moisés. Moisés es importante en la vida de Josué para poder entender la siguiente etapa. Esto significa que no hay etapas que borrar en nuestra vida. Te lo voy a volver a repetir. No hay etapas que borrar en nuestra vida. Algunos dicen, no, yo cierro aquí, cierro esta etapa y no quiero saber nunca nada más, ni pensar nunca más en esto. No, es una etapa que contribuyó para que tú estés donde estás ahora. No te estoy hablando de cometer los mismos errores. Te estoy hablando de que hay etapas y las etapas contienen experiencias, contienen enseñanzas, contienen personas, contienen circunstancias que contribuyeron para que tú estés hoy donde estás. Si tú no entiendes eso, comenzarás un camino que no tiene nada que ver y que no dará continuidad a lo que Dios quiere hacer contigo en este nuevo tiempo. Por eso Dios le habla a Josué de Moisés. Y lo que Dios le dice a Josué es muy interesante. Dios le dice, ahora, levántate. Ahora levántate. Y Dios le está hablando de tiempo, le habla de inmediatez. Por supuesto que le está hablando de acción. Y yo hablaré de eso después. La acción es muy importante, pero tan importante es la acción como también saber entender bien los tiempos para esa acción. Y a veces Dios dice ahora, a veces Dios dice no es el momento. A veces Dios dice es el momento, a veces Dios dice espera. A veces Dios dice dentro de 3 días, a veces Dios dice 7 vueltas más. Pero Dios tiene momentos y saber escoger bien los momentos de Dios va a determinar si nosotros realmente tenemos éxito en la nueva etapa. Yo pongo siempre este ejemplo cuando hablamos de los noviazgos, etcétera. Cuando hablo con jóvenes y con adolescentes. La Biblia tiene etapas que no debemos quemar antes de tiempo. Por eso aconsejamos a los jóvenes que si se quieren poner de novios, si te vas a poner de novios, lo primero, espera unos cuantos añitos. No te pongas de novio a los 16 años, porque no te vas a casar a esa edad. Y lo que vas a hacer es quemarte por la testosterona. Y aunque mujer seas distinta en tu estado, ¿te has puesto nervioso o qué, Manuel? ¿Cómo se te han caído las gafas hasta allá atrás? Bueno, pues no voy a preguntar cómo ha sido eso. Y chicas, vas a tener que estar controlando a la bestia demasiados años. Más vale que si te vas a poner de novio, te pongas de novio cuando te vas a casar, cuando falten unos poquitos años. Y no quemes etapas. Hay una etapa para cada cosa. No es que llega el amor y cuando llega no es un animal. Los animales van por instintos. Los animales van por instintos. Llegan a la edad de la pubertad los animales y se emparejan y fuera, porque es su instinto. Nosotros tenemos una mente, somos inteligentes. Podemos planificar, podemos organizar, podemos entender las prioridades. Y no siempre es un no. ¿Me estás entendiendo? No siempre es un no, a lo mejor es todavía no. No se trata de que no sea la persona, tal vez no es el tiempo. Y puedes quemar una etapa y destruir algo que es muy hermoso. Si no sabes encontrar y esperar el momento de Dios para cada cosa. La vida son etapas. Y si no sabemos aprovechar bien cada etapa, luego nos arrepentiremos. Hay personas que invierten toda su vida haciendo dinero y al final cuando llegan a lo último han sacrificado familia, han sacrificado hijos y luego si quieren tener a los hijos todos los domingos comiendo en su casa y los hijos no quieren saber nada de ellos. ¿Por qué? Porque no trabajaron la relación. Porque entendieron los hijos que era más importante el dinero que pasar tiempo con ellos. Y podría poner muchísimos más ejemplos de lo importante que es saber emplear bien las etapas. La Biblia nos habla acerca de aprovechar bien la etapa de la juventud. Pero quiero centrarme no en eso, sino centrarme en el hecho de saber entender bien el tiempo de Dios. Josué recibe la palabra de Dios diciendo, ahora levántate.
Cambia de actitud, cambia de ánimo. Deja lo que estás haciendo y es momento de predisponerte a un tiempo distinto. Predispón tu corazón para entrar en algo nuevo que yo tengo para ti. Para no tan importante lo que viene aquí. Muchos se quedan en la muerte, muchos se quedan en lo que han perdido, muchos se quedan en el dolor, en el llanto, en el quebranto y se están perdiendo lo que Dios tiene en el después. Que el dolor del fracaso, que el dolor de la pérdida, que el dolor de lo que has sufrido no te impida nunca escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre viene para sacarte de ese estado y llevarte a un estado de victoria, de esperanza y de cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no va a dejar que te quedes sufriendo todo el tiempo. Su voz viene para sacarte de ese lugar. No tienes que estar todo el tiempo, Él te quiere sacar de ese estado. Levántate. Si Dios le dice a Josué, levántate, muy simple este principio, pero muy poderoso. Y no estoy insultando a tu inteligencia, simplemente hablo del poder que hay en lo simple. Si Dios le dice a Josué que se levante, es porque Josué se puede levantar. ¿Y cómo son nuestras oraciones cuando Moisés ha muerto? Seamos honestos, ¿cómo son? Levántame, Señor. ¿O no? Levántame, Señor. Levántame porque no puedo más. Levántame, Señor. Saca tu recogedor y tu escoba celestial y recoge los pedacitos que quedan de mí después de todo esto. Y recompónme. Vuelve a formarme. ¿Pero qué le dice Dios a Josué? Levántate. Levántate, Josué. ¿Por qué? Porque el plan en el cual tú estás es más grande que Moisés. El plan de Dios para ti es más grande que la persona que te dejó. El plan de Dios para ti es más grande que la enfermedad, es más grande que ese trabajo. Es más grande que esa factura, es más grande que ese trámite legal, es más grande que esas personas que te han dañado, es más grande que tus debilidades, es más grande que tus flaquezas, es más grande que todo eso. El plan de Dios es más grande, no depende de Moisés, el plan de Dios depende de Él. Dice Hebreos que Dios juró por sí mismo. Y cuando Dios jura por sí mismo, dice la Biblia que no pudiendo jurar por nada mayor que Él, porque no hay nada más grande que Él, Dios juró por sí mismo. Y cuando Dios te promete algo, lo que Él te dice es jurado por sí mismo. Y no hay nadie que pueda, ningún ser humano puede invalidar o anular lo que Dios ha prometido. Por eso en nosotros está el mandato de Dios. Levántate, levántate. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le pasó cuando... Usted conoce la historia de Elías, ¿verdad? Súper conocida. Usted sabe que Elías tuvo una victoria espectacular contra los profetas de Baal. Usted conoce muy bien la historia, sabe lo que pasó, ¿verdad? Pues eso fue alucinante cuando Elías construyó el altar, también los profetas, y bueno, sabe toda la historia. ¿Cuál es el final de la historia? Que cae fuego del cielo. Dicho así parece muy simple, pero es algo muy sobrenatural. Cayó fuego del cielo, se abre el cielo, cae fuego del cielo y era muy difícil. Ellos estaban esperando lluvia, pero en vez de agua cayó fuego, que es más difícil todavía. Es más fácil que caiga lluvia que fuego del cielo. Pero eso es otro sermón, otra predicación, ¿vale? Pero cae fuego. ¿Y qué es lo que hace después? Todo el pueblo, dice la Biblia, que todo el pueblo gritó, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Un avivamiento impresionante. ¿Qué hace Elías? Se viene arriba y degolla a los 450 profetas de Baal, les corta el cuello a todos. Está en la Biblia, ¿eh? Se vino arriba el hombre, entró aquí un celo santo que no veas. Menos mal que Jesús cogió el látigo y no el cuchillo, pero bueno. Y dice, ¿pero qué pasó después? Acab era rey en ese momento, su esposa Jezabel, endemoniada hasta los párpados, le manda una carta con un mensajero a Elías y le dice, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Dice, vas a acabar, en otras palabras, estoy parafraseando, vas a acabar igual que los profetas que tú has matado. ¿Y qué hace Elías? Se esconde en una cueva, muerto de miedo, por una mujer. Es entendible, ¿vale? Pero escúcheme. Es una broma, venga. Se lo he dicho para que se ría un rato, es entendible. Pero se esconde en una cueva. Se esconde en una cueva. Solo por unas palabras de amenaza. Y Elías, escuche, si usted lee la Biblia, no quería comer, estaba en una depresión. Pues si puede ser cristiano y estar en depresión, claro.
Claro que sí. La depresión es un demonio, entonces estás endemoniado. Pues, yo he estado endemoniado entonces. Yo hubo una etapa en mi vida, gracias. Los únicos normales somos tú y yo, Manoli. ¿Verdad? Yo he pasado por momentos así en mi vida. Hubo una etapa en mi vida en la que durante un tiempo yo caí en una depresión, era como una depresión. Porque hay momentos donde toda tu estructura emocional se viene abajo y te quedas sin nada. Uno se agarra a Jehová. Nosotros somos seres humanos, no podemos estar todo el día jiji, jajaja, aleluya, gloria a Dios, y dando saltos y saltitos y danzando por los montes. Ni en los montes, ni danzando en el río, ni nada de eso. Somos seres humanos. Y tenemos momentos de dificultad y de lucha. Y Elías se vino abajo por esa amenaza. Y Dios vino a darle palabra. Y dijo, levántate. Hay un camino que seguir. Y ahí fue donde vino palabra. Le servían cuervos, como un animal inmundo, ¿vale? Le servía comida. Eso es para otra predicación. Y Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Levántate y vas a ungir a Jehú como rey y vas a ungir a Eliseo, que él te sucederá y va a hacer cosas más grandes. Y el que capaz de la mano de Jehú, Eliseo lo matará. Y le empieza a revelar la siguiente etapa. Ya está. Has terminado. No te va a pasar nada. No te va a matar Jezabel. Te vas a venir conmigo al cielo en un carro de fuego. Vente conmigo. Pero nota que esto también es para otro mensaje, pero se lo dejo ahí para que usted lo estudie. ¿Vale? Dios le habló a Elías de que iba a ser arrebatado en un carro de fuego. Pero esa palabra vino después de que él cerrase sus oídos a la voz de Jezabel y se levantase y fuese obediente a Dios y tomase el cuerno de aceite y se fuese a buscar a Eliseo, hijo de Safat. Y cuando fue obediente, la obediencia lo introdujo en la siguiente etapa y después él comprobó que realmente Dios tenía algo más glorioso para él, que Jezabel no lo iba a matar, sino que iba a ser arrebatado. Dios mandó a su limusina que lo viniese a buscar a la tierra para subirlo al cielo. ¿Qué te parece? Levántate. Siempre hay Jordanes delante de nosotros. Dios le dice a Josué, tienes que pasar el Jordán, tienes que atravesar el Jordán. Siempre hay Jordanes delante de nosotros que requieren fe. Siempre hay pasos de fe. Si no hay algo delante de ti que te provoca a creer más de lo que has creído hasta ahora, no entras en una etapa más grande. Se lo voy a volver a repetir. Si no hay algo delante de ti que te provoca a creer más de lo que has creído hasta ese momento, realmente no estás entrando en una etapa distinta y más grande. Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Y te pregunto, ¿qué gloria? Porque es un texto que repetimos súper rápido y muy ligeros. Dios nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Qué es que Dios nos lleva de gloria en gloria? ¿Qué significa eso? ¿Significa que somos glorificados nosotros? ¿Significa que Dios nos da más gloria a nosotros en cada etapa? ¿O más bien significa que Dios se glorifica cada vez de mayor manera en cada etapa de nuestra vida? ¿Y cómo es la única forma en la cual Dios se glorifica ante nuestras debilidades? Nuestras debilidades hacen que Dios se glorifique. ¿Cuándo? Cuando dependemos de Él, cuando confiamos en Él. ¿Cómo se llama eso? Fe. Cuando le creemos a Dios. Por eso te digo, si no hay un Jordán más grande delante de ti que el que había en la etapa anterior, entonces no estás a las puertas de una tierra prometida. Porque el reto siempre es más grande, el desafío siempre es más grande, la prueba siempre es más grande. Usted puede decir, sí, pero cuando salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, y había un ejército entero que les perseguía. Sí, el río Jordán es más largo, no ancho, pero es más largo que el Mar Rojo. Y no solamente eso, sino que ellos en la tierra prometida no se iban a enfrentar a un ejército, se iban a enfrentar a un montón de naciones. Y encima
gigantes. El desafío, el reto era más grande, mayor. Y encima no estaba Moisés, aquel con quien habían visto milagros. Si tú estudias la vida de Josué, los milagros que Dios hizo con Moisés no los hizo con Josué. Es el mismo Dios actuando de manera diferente. Pero en definitiva, al fin y al cabo, abriendo mares y abriendo caminos delante de ellos. ¿Por qué? Porque había un plan más grande que Moisés, había un plan más grande que Josué, había un plan más grande que Abraham, había un plan más grande que los patriarcas. Es el plan divino, es el plan de Dios, y Dios siempre lleva adelante sus planes cuando encuentra gente dispuesta a creer en esos planes y a vivir en el propósito de esos planes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Siempre Dios te va a llevar a cosas más grandes. Uno tiene que escuchar la voz de Dios. Y cada etapa siempre es mejor, aunque aparentemente no parezca que es así, siempre es mejor. Pero cuando escuchas la voz de Dios, cuando prestas atención a la voz de Dios, cada etapa te proyecta y te acerca un poquito más cerca de lo que Dios tiene para ti. Nosotros hemos estado sirviendo a Dios en 4 ciudades diferentes. Y cada etapa ha sido distinta. Nunca nos movimos de una ciudad a otra sin buscar la voz de Dios y sin buscar el consejo de aquellos que eran nuestros mentores espirituales en el momento, para asegurarnos que los pasos que dábamos venían de parte del Señor. Y aunque cada etapa parecía mejor que la etapa que venía después, siempre la etapa que vino después fue mejor que la anterior. Fue más gloriosa, vimos más milagros, vimos más maravillas. Y ahora Dios quiere que nunca nos movamos de Sevilla. Porque lo mejor que tiene Sevilla es su gente. Nuestras decisiones tienen que inspirar a otros. Fíjate qué interesante lo que Dios le dice a Josué. Josué, cuando recibe esa palabra de Dios, Dios usa la vida de Moisés para inspirar a Josué. Y fíjate lo que le dice: guarda las palabras, pon por obra las palabras, haz conforme a lo que Moisés te mandó. O sea, lo que has aprendido, úsalo. Lo que has aprendido es valioso, es imprescindible. En otras palabras, es necesario, es vital, es una llave. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas en esta nueva etapa. ¿Cómo me puede ir bien en esta nueva etapa? Todo lo que Moisés te enseñó, procura hacerlo para que así te vaya bien. Entonces, todo lo que tú emprendas prosperará. ¿Por qué? Porque aprendiste. Porque aprendiste. No, Moisés ha muerto, ahora todo es nuevo. Yo voy a caminar mi propio camino. No. Lo que Moisés te transmitió, Moisés fue un canal de bendición para tu vida. Fue un maestro que Dios puso en la vida de Josué para volcar enseñanzas, para volcar principios que a Josué le harían falta en la nueva etapa. Y siguiendo esos principios le iría bien. Nosotros somos el resultado de gente que sembró en nosotros, que nos enseñó en diferentes etapas de nuestra vida. Algunos serían más agradables, otros menos agradables, pero todos ellos fueron instrumentos de parte de Dios para volcar cosas en nuestro corazón. Y si olvidamos eso, nunca lo que emprendamos nos funcionará. No podemos olvidarnos de nuestro legado. La iglesia en España no debe olvidarse de su legado. Usted no debe olvidarse de que es fruto de un legado, sea del país que sea. Hubo gente que sembró en usted, hubo gente que le creyó a Dios. Hubieron hombres y mujeres que pagaron un alto precio en este país para que nosotros disfrutemos lo que estamos disfrutando. Y trabajamos nosotros cada día para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros descendientes sigan disfrutando de la obra y de las maravillas de Dios en este país y en Europa. No somos el final de la cadena. No somos el final de la cadena, somos un eslabón en algo más grande que nosotros. No somos el fin nosotros, no somos la meta, no somos el objetivo. Todo no fue para esto, no.
Fue para esto y para lo que viene mañana y para los que siguen. Simplemente estamos de paso en un propósito más grande. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar las enseñanzas de nuestros padres, de aquellos que nos precedieron. No podemos olvidar de qué trata el Evangelio, los pilares, los fundamentos del Evangelio. No podemos olvidar las enseñanzas de nuestros mayores. No podemos olvidar que Jesucristo salva, sana, bautiza y que vuelve otra vez a venir. No podemos olvidarnos de que Él es Dios de milagros, de que Él es Dios de liberación. No podemos olvidarnos de que su sangre sigue teniendo poder. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que ha prevalecido a lo largo de los años no son formas, no son metodologías, son los principios fundamentados en la palabra de Dios. Eso es lo que ha hecho que la obra de Dios en España y en el mundo siga todavía latente. Es algo que nunca podemos olvidar. Nunca podemos olvidar. Yo recuerdo cuando era niño. Yo nací en un hogar cristiano y desde que nací prácticamente mis papás me llevaron a la iglesia. Mis papás son pastores en ese tiempo, no eran pastores, eran obreros en la iglesia y servían al lado de un misionero que llegó atravesando los Pirineos en una Vespino. Vino desde Francia con su esposa para plantar y plantó varias iglesias en Cataluña. Un hombre de Dios tremendo, un hombre recto, pero con una teología pulcra, nítida, limpia. Y yo recuerdo ser niño y estar en la iglesia y yo recuerdo que cada semana había testimonios de milagros, de sanidades. Si viene una persona seria, una persona en formas tal vez un poquito más tradicional, cantábamos himnos y después cuando nos modernizamos coritos. Pero aún con los himnos, con los coritos y con la revolución de la alabanza y la adoración en los años 90 y después en el 2000, aún con todo eso, la presencia de Dios se siguió moviendo. Y yo recuerdo cultos donde se cantaban himnos y demás, y recuerdo que de pronto se levantaba una persona, empezaba a temblar, se revocaba por el suelo gritando como una bestia. Entonces a los niños pequeños nos agarraban, y me agarró una vez uno y me llevó para un lado y yo, ¿qué le pasa a ese hombre? Y estaba el pastor ahí de rodillas tirado con el hombre, y el hombre ahí dando botes y pegándole patadas a los bancos. Y yo, ¿qué le pasa? Y me decía, que era un tío mío, me decía, está malito. Cuando van pasando los años vas entendiendo ese lenguaje en clave adaptado para los niños. Pero nosotros nacimos en una iglesia que estaba en pleno avivamiento, donde el Espíritu Santo se manifestaba, se predicaba la palabra de Dios. No había emocionalismos, había emociones, pero no emocionalismo. Había poder de Dios manifestado. En 3 meses, 3 veces cambiaron de local porque la gente se paraba en la puerta, las puertas abiertas, la gente se paraba, escuchaba, entraban, se convertían. Eran salvos en el momento, libres en el momento de las cadenas. Yo recuerdo, y ese legado a mí me persigue. Yo soy lo que soy hoy en día porque hubieron hombres y mujeres de Dios que sembraron esos principios y esos valores en mi vida. Y yo soy consciente de eso. Eso no significa que no se hayan cometido errores conmigo como los habrán cometido contigo, porque los hombres, somos imperfectos, pero hay un depósito que siempre debe de permanecer. Nunca puedes olvidarte de honrar a aquellos que te ayudaron a estar donde estás. Josué estaba donde estaba porque Moisés estuvo al lado de él siempre, porque creyó en él, porque tuvo la confianza de enviarlo a la tierra prometida para que espiara, le abrió el espacio. Y Josué siempre recordó eso. Y hay poder cuando vives una vida de honra. Si te olvidas de la honra no progresarás. Y el avivamiento, o mejor dicho, un mover de avivamiento en el país, no va a venir porque venga un profeta a declarar palabras, no va a venir porque venga alguien y te derrame aceite, no va a venir porque hagamos rollos raros que a veces rozan incluso el misticismo u otras cosas que no quiero hablar, ¿sabes? Va a venir por un movimiento de honra. Un avivamiento viene precedido de un movimiento de honra. Por eso dice la Biblia, para que el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres. Y el corazón de los padres se vuelve a los hijos. ¿Qué es eso? Honra. Honra. No hubo un Eliseo que hizo 3 veces más milagros que Elías, aunque pidió la doble porción, pero hizo 3 veces más milagros que Elías. No doble, triple. No hubo un Eliseo si no hubiese habido la honra de Eliseo a Elías, porque Eliseo vivió sirviendo a Elías. La formación de Elías fue el servicio de Eliseo fue el servicio que tuvo para Elías, y por eso Eliseo entendía lo que era la honra.
Jesús vivió como ser humano honrando al Padre constantemente y dignificando la vida de las personas. La honra es sumamente importante. Josué no puede olvidarse de que Moisés tiene que ver, de que Moisés ha aportado para que ellos puedan estar entrando en la tierra prometida. Hay tanta gente que te ha aportado. En cada etapa de tu vida Dios ha metido gente. No te quedes con las cosas que descartarías. Desecha, como dice el apóstol Pablo, desecha lo malo, retén lo bueno, quédate con lo bueno. Quédate con las oportunidades que te dieron, con esos consejos, con esos gestos, con esos mensajes, con esa bolsa de comida, con ese folleto que te dieron. Algunos habrán formado parte de tu vida más tiempo, otros menos tiempo. No importa, todos ellos merecen honra. Nunca te olvides de eso. Si vives un camino nuevo, ese camino tiene que estar fundamentado. Cada azulejo de ese camino tiene que ser un azulejo de honra. Camina tu nuevo camino y cada persona, cada azulejo es alguien que puso la posibilidad de que tú estés ahí. El Jordán es un mar rojo también. Igual que Dios abrió el camino para su pueblo cuando salieron de Egipto y se encontraron en el mar rojo y Dios les abrió un camino, ahora Josué tiene que enfrentar su propio mar rojo, que en este caso es un Jordán. Dios abrió el mar rojo, Dios abrió el Jordán para Josué. Dios abrió el Jordán para Elías. Dios volvió a abrir el Jordán otra vez para Eliseo. El Jordán, de una forma o de otra, siempre se abre. Pero cuando llegó Jesús, el Jordán no se abrió para Jesús. Jesús se sumergió en el Jordán y lo que se abrió fue el cielo sobre él. De una forma o de otra, el Jordán siempre es apertura. Si te sumerges de la manera correcta en el Jordán, el cielo se abre sobre ti. Dios le dice a Josué 2 veces, estaré contigo. ¿Y cómo le dice? Como estuve con Moisés. ¿Por qué Dios? Vamos a usar el sentido común, porque aunque tú no lo creas, la Biblia tiene mucho de sentido común. ¿Por qué Dios le dice 2 veces a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo? ¿Por qué Dios tiene que repetirle 2 veces, como estuve con Moisés, estaré contigo? ¿Por qué? Puede ser porque tal vez lo que más temor le daba a Josué fuese que Dios no estuviese respaldándole como había respaldado a Moisés. Puede ser que él no se sintiese a la altura de Moisés, que no se sintiese con esa capacidad. ¿Por qué? Porque Josué no ha entrado al lugar donde hay relámpagos, oscuridad, fuego, nubes. Él no ha entrado a ese lugar de intimidad. Él no ha entrado a la misma presencia de hablar cara a cara con Dios. Entonces ahora Dios está diciendo, vete a la tierra prometida. Y dice, bueno, espérate, cuando tú le hablabas a Moisés era cara a cara. O sea, si tú le dices a Moisés, entra a la tierra prometida, pero no sé, Moisés te está viendo, fuegos, relámpagos, una producción alrededor impresionante, pues como que te lo crees más, ¿no? Pero yo nunca he visto nada de eso. Yo lo he visto de lejos. Entonces, ¿cómo sé que realmente me va a ir bien? ¿Cómo sé que realmente tú vas a estar conmigo? Dios le dice 2 veces, igual que estuve con él, voy a estar contigo. Mi manera de manifestarme contigo será distinta, pero estaré contigo. ¿Quién más dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y qué palabras, a quién fueron dadas esas palabras? Jesús las habló a sus discípulos. Ellos habían estado 3 años físicamente con él. Dios como un ser humano, viéndole como ser humano. Y él marcha, asciende a los cielos y dice, como ahora yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Igual que he estado con vosotros, es lo mismo. Igual que he estado con vosotros, volveré a estar todos los días. ¿De qué manera? Igual, pero diferente. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Cada etapa Dios se revela a nosotros de una manera distinta. Dios tal vez en una etapa manifestó su gloria, su presencia contigo de una manera. A lo mejor Dios en la siguiente etapa la manifiesta de otra forma distinta.
Es que yo me acuerdo cuando antes yo oraba, abría la nevera y aparecía ahí yogures, carne, pescado, frutas. ¡Unos milagros! Iba al banco y decía, Señor, no tengo en el nombre de Jesús. Metía la tarjeta y había dinero en el banco. Unos milagros. Pero ahora no pasa nada. Le oro a la nevera sigue vacía. Oro al banco, la tarjeta, le oro, le echo de todo, azúcar y toda la tarjeta. No pasa nada. Dios no está conmigo. No. Igual que estuve en la etapa anterior, estoy. Solo que ahora me manifiesto de otra forma distinta. ¿Por qué? Ahí te va otra. La manera en la que Dios se manifiesta forja un aspecto distinto de nuestro carácter. Por eso en la Biblia a veces Él se reflejaba o se identificaba como el sanador, como bandera, como la resurrección y la vida, como la luz, como el buen pastor, como la puerta. La forma en la que Dios se manifiesta en nuestra vida, en cada etapa, trabaja un área de nuestra vida. Trabaja algo que debe ser trabajado en esa etapa de nuestra vida concreta. ¿Se entiende? Por eso tratar de que Dios siempre actúe igual con nosotros, porque en el pasado actuó de una manera y que Dios haga lo mismo es absurdo. ¿En qué me toca confiar? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero no veo la nube, no veo la columna de fuego. Aunque no la veas, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero no hay maná, porque nota algo interesante, en el momento en que entra en la tierra prometida, el maná se acaba. Y ahora, ustedes a recolectar fruta, a trabajar el campo, fruta de leche y miel, a curraros, a esquivar abejas, a ordeñar animales. Y el maná, entonces Dios no está con nosotros porque no hay maná, no, hay leche y miel, ahora es diferente, es distinto. Pero ¿y el agua de la roca? Ahora le hablamos a las rocas y no sale agua. Me toca caminar no sé cuántos kilómetros para ir a buscar el agua a un manantial que está en lo alto de la montaña. ¿Es que Dios no está contigo? Sí está contigo, pero diferente. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. Mucha gente no entiende esto. Entonces se quedan estancados, no en el Dios del pasado, sino en la manifestación de Dios en el pasado. Y entonces si Dios no se manifiesta ahora, como se manifestaba antes, entonces Dios no está. Pastor, yo me acuerdo de los años 90. Ahí sí que Dios estaba. Ahí Dios estaba. ¿Por qué? Porque empezaba el culto y la gente estaba en el suelo ya toda tirada. Ahí Dios estaba. Ahí sí cantábamos los carros de Faraón. Y cantábamos tal canción. Y ahí sí que había alabanza y adoración de verdad. Y empezamos y entonces pensamos que nos cerramos en una manifestación de Dios en una época concreta que fue buena y que Dios puede volver a hacerlo. Pero ¿por qué no lo hace? Para que nuestra mente se abra un poco más. Porque a veces nuestros sueños de Dios para el futuro son las reproducciones de lo que Dios hizo en el pasado. Para algunos, los mejores momentos del futuro consisten en revivir sus mejores momentos del pasado. Entonces sueñan con que todo sea como fue hace años. Porque ahí sí que Dios es y ahí sí que trabaja Dios. Dios trabaja como le da la gana. Y Él es más grande que un estilo de música, más grande que una expresión corporal, más grande que una moda, más grande que todo eso. Es mucho más grande y mucho más profundo. A mí me toca saber ver que Él está conmigo como estuvo con Moisés. Que es el mismo Dios de la década de los 90, el mismo Dios de los 80, el mismo Dios de los 70, el mismo Dios de los 60, es el mismo Dios. Y si quieres podemos seguir retrocediendo hasta el libro del Génesis. Él no ha cambiado. 5 veces ¿sabes qué es lo que más repite Dios en estos 9 versículos? ¿Sabes cuál es la expresión que más repite Dios en estos versículos? Lo que más veces repite,
No es ni su nombre, no es el nombre de Moisés. Lo que más repite es esta expresión, te he dado. 5 veces le dice, te he dado o repartirás. 5 veces le habla de que lo que tú vas a experimentar o que lo que viene para ti es posesión tuya. 5 veces le tiene que hacer que Josué se crea que donde van es suyo. ¿Por qué Dios le repite 5 veces, te he entregado esa tierra? ¿Por qué Dios se lo repite 5 veces? Porque esa tierra estaría llena de adversarios que tratarían de hacer sentir a Josué como un extranjero cuando Josué era el legítimo propietario de esa tierra porque Dios se la había entregado. La palabra del Señor nos enseña que cuando Dios te entrega algo, eso que Dios te da solamente te puedes desprender si tú lo sueltas. El enemigo no te lo puede quitar. Él no te lo puede quitar. Solamente puedes perderlo si tú lo sueltas. Y la tierra que Dios les está dando, ¿por qué le repite tantas veces? Dios quería trabajar en él una mentalidad de conquista, una mentalidad de propietario. Dios te ha dado bendición, Dios te ha dado promesas y nosotros no mendigamos las promesas a Dios. Dios nos las ha dado, ha sido iniciativa de Él, ha sido gracia, ha sido misericordia, es su amor manifestado en promesas y en bendiciones para nosotros y Dios nos las ha entregado a nosotros. Y a veces nos sentimos como que no, pero esto no es para mí. Nos sentimos pequeñitos. ¿Por qué? Porque yo imagino que Josué, cuando entró en Canaán, aunque él sabía que esa tierra Dios se le había entregado, aunque sabía que había gigantes, yo imagino que cuando comenzó a luchar en Canaán y empezó porque una cosa es tú creer que puedes vencer a un gigante, otra cosa es empezar a darte de tortas con el gigante. De boquilla muchos ganan batallas, ¿eh? La teoría la sabemos todos muy bien. Muy bien. A veces estamos demasiado llenos de teoría. Tenemos las lecciones, no las sabemos y las repetimos como papagayos. Pero en la práctica se manifiesta y se demuestra lo que nosotros somos. Entonces yo creo, sin una mentalidad correcta en el campo de batalla, tú eres destruido. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene gran parte de la batalla ganada si te gana aquí. Aquí. El éxito de una batalla, 80% es esto. Esto. Y la historia lo ha demostrado. Si no, estudie y lea la guerra de los 7 días, Israel contra Egipto. Lea la historia de los 7 días, la batalla de los 7 días, léalo. Es contemporáneo lo que hizo Israel. Israel, estoy hablando de historia contemporánea, con un ejército inferior, con armamento mucho más viejo y más deteriorado. Estrategia, mentalidad. Y toda una generación se perdió en el desierto porque no tuvieron la mentalidad adecuada. No tuvieron la mentalidad adecuada. Porque cuando ellos llegaron a las puertas de Canaán y entraron dentro y los espías vieron las dificultades y vieron lo que había por delante, dijeron, aquí nos morimos. Y llegaron con la mala noticia al pueblo. Usted conoce la historia. Todo el pueblo empezó a lamentarse, la gente llorando, la gente desesperada, un pesimismo brutal en medio de todo el mundo. Y solamente Josué y Caleb intentando dar una palabra de esperanza y de aliento, diciendo, no, que Dios nos ha entregado la tierra, que les podemos ganar, que les podemos ganar. Y los otros riéndose de ellos, menospreciando sus palabras. Estos son unos ilusos. ¿Cómo vais a poder ganar? Si sois 4, nosotros somos 4 gatos al lado de esos gigantes que tienen armamento, ciudades fortificadas. Vamos a morir. Josué y Caleb tenían la mentalidad adecuada para poder entrar en la tierra prometida. Sin una mentalidad adecuada no puedes vivir nuevos caminos. Si no estás dispuesto a cambiar, si no estás dispuesto a aprender, no vas a poder experimentar lo nuevo de Dios. Vivirás atascado o atascada en lo antiguo. La mentalidad es súper importante. Yo hablaba con alguien el otro día acerca de la importancia del aprendizaje. La disposición para querer aprender delante de Dios es lo que determina si tú realmente aprendes o no. Puedes matricularte en la universidad más cara del mundo. Puedes pagar tu matrícula y estar matriculado en Oxford, en Harvard, no sé. Una gran universidad.
Puedes tener los mejores profesores de la historia. Puedes tener los mejores maestros. Si pudieses usar una máquina del tiempo, puedes traer a Albert Einstein. Puedes buscarte a los mejores profesores. Te pueden dar las mayores facilidades. Te pueden dar un puesto en una gran empresa, un puesto de máxima autoridad y de relevancia. Pero si tú no estás en disposición de aprender, tú no aprendes. Te pueden aprobar tu título universitario para hacerte un favor. Te pueden aprobar los exámenes. Pero aprender es más que aprobar un examen. Hay gente que aprueba exámenes y no aprende. Y hay gente que consigue puestos de trabajo para trabajos con especialización y están en esos puestos, pero no tienen el aprendizaje. Tienen la titulación, pero no el aprendizaje para poder desarrollar bien la función en ese puesto. ¿Se entiende? Puedes tener un buen maestro, pero si tú no quieres aprender, no vas a aprender. Dios puede tener para ti una tierra prometida, donde fluye leche y miel es buena, llena de oportunidades y de cosas maravillosas. Si tú no tienes la mentalidad adecuada, tú no vas a entrar. Tú no tomarás posesión de esa tierra. Podrás entrar como un espía, echar un vistazo de manera discreta. Pero hay gente que, ¿sabes que hay gente que espía las promesas de Dios? ¿Quiénes son los que espían las promesas de Dios? Los que no las poseen. Saben cuáles son, las identifican, coquetean con ellas, las saludan, pero al final no las poseen, porque no enfrentan, no tienen la mentalidad adecuada, no batallan, no se meten. Con una mentalidad que no es adecuada, no puedes poseer las promesas de Dios. Tengo mucho más para hablar, pero quiero dejarlo aquí para otra ocasión. Me gustaría que pudiésemos tener un tiempo de altar y dejar que el Espíritu Santo en esta mañana nos ministre. Hay 4 cosas que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Habla de esfuerzo. Dios le habla de obediencia. Haz todo lo que Moisés te mandó. ¿Qué es eso? Eso es obediencia. Dios le habla de meditar. Dios le habla también de guardar. ¿Qué es meditar? Meditar es no olvidar. Cuando tú meditas en algo, lo mantienes fresco en tu memoria. Qué importante es no olvidar. Meditar los principios, las enseñanzas, los principios de la palabra, traer a la mente esos valores. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Hacia dónde camino? ¿Qué es guardar? Cuando habla de guardar, está hablando de poner en práctica, habla de hábitos. Guarda, medita y guarda para que pongas por obra. Guardar tiene que ver con traer a la acción diaria cosas que son importantes. ¿Qué importantes son los hábitos? Dios estaba dando pinceladas, principios para que le fuese bien en la tierra prometida. La honra, el esfuerzo, la obediencia, meditar, traer a la memoria, guardar buenos hábitos. ¿Para qué? Para que prosperes en tu camino, para que te salga todo bien y después vayas a otra etapa distinta. Y será siempre mejor. Nuevos caminos tienen que ver con eso. Como iglesia vamos de gloria en gloria. Cada etapa que Dios nos está permitiendo vivir es mejor. Algunos de los que comenzaron con nosotros ya no están, pero les honramos porque aportaron, porque contribuyeron. A veces la melancolía o la nostalgia nos hace perder de vista y no valorar lo bonito de lo que Dios está haciendo ahora. Hace unos días atrás estaba rescatando algunas imágenes para un tema personal y veía fotografías de hace, vamos a hacer 5 años aquí, lo mencioné otro día en el mensaje, de hace 5 años, cuando llegamos a Itasa, hace 5 años. Y veía y observaba a la gente y fui pasando porque empezamos a tomar fotografías de cada culto. Y podías ver cómo cada semana Dios iba añadiendo gente, cómo Dios iba bendiciendo. Y yo me quebranté y dije: Señor, tú eres tan bueno. Y cada imagen venía cargada de experiencias y de recuerdos y de gente y de personas. Y digo: Señor,
Tú eres mucho más grande que todo esto. Cada etapa es buena. Algunos están, otros no están. Pero honramos a todos aquellos que nos han permitido estar a donde estamos hoy. ¿Y qué no será lo que Dios tenga para nosotros en el futuro? Fui y he querido ser muy intencional con este mensaje para la iglesia, por el punto en el que estamos, en el momento en el que estamos, acercándonos a la mitad de este año 19. Y como dije, cierra un quinquenio, cierran 5 años, donde Dios nos ha sorprendido tanto. El año 2020 comenzará con otros 5 años después. Y Dios seguirá sorprendiéndonos, seguirá llevándonos. Y hablo a la iglesia, porque esta palabra de Josué no es una palabra que está siendo lanzada para aquellos que están sirviendo solamente, es lanzada para toda la iglesia. Todos somos Josué. Todos. ¿Por qué? Porque igual que Moisés inspiró a Josué y que Dios tomó a Josué y le dijo, entrarás tú y todo el pueblo. Tus acciones, tus decisiones de fe, tus pasos de fe, Dios quiere, desea que sean de inspiración para otros. Que entren otros también, que bendigas a otros, que tu vida sea de inspiración y de ánimo a otros. Ese es el deseo del corazón de Dios. Tú eres un Josué. Tú eres un Josué. Y vas a ver el Jordán abrirse delante de ti. Es momento de levantarse, es ahora. Es ahora. Es momento de escuchar la voz de Dios. Es momento de dejar de lamentarse por la pérdida de Moisés. Es momento de dejar de llorar y decir, bueno, ya está, se terminó, voy a salir de la cueva, me voy a secar las lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que Él está conmigo. Ya está, fue bueno, aprendí, pero ahora tengo un nuevo camino. Dios está conmigo. Me toca levantarme, me toca activarme, me toca creerle a Dios. Hay una tierra que Dios me ha dado y es mía. Hay un plan que es tuyo, un proyecto que es tuyo. El camino de Dios para tu hermano no es el mismo camino que Dios tiene para ti. Es para ti. Caleb entró en Canaán y dijo, este monte es para mí, tiene mi nombre. Sí, la tierra es para todos. Jehová tu Dios le ha entregado la tierra a todo Israel, todo el mundo va a tomar posesión. Sí, por supuesto, pero este monte, mira, si te fijas bien, en esa cordillera pone Caleb, pone mi nombre, eso es mío. Y yo tomo mi parte de la promesa. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a ti? ¿Por qué no peleas por lo que Dios te ha prometido a ti? Y dejas de anhelar lo que Dios le ha prometido a otro. Si es más emocionante descubrir lo que Dios tiene para ti. Es mucho más emocionante. Vamos a buscar de Dios en esta mañana. Hemos venido para eso, vamos.